Paso a vosotros, amados hermanos. Quiero invitarles a que tomen su asiento. Toma su cuaderno, vamos a estudiar para nuestros hermanos que nos acompañan de diferentes partes de aquí del continente y del mundo, precisamente en la página de internet más bien de Facebook, está precisamente anunciada, está la lección, y también precisamente estamos enviando por internet el cuaderno completo a quien lo solicite. Quiero invitarles a que juntamente con nosotros vayamos estudiando esta lección número 3 de enero 17. Esta lección para algunos será un poco fuerte, quizás si algo no siente muy bueno, es precisamente porque la palabra de Dios es fuerte, es verdad, es la verdad. Solamente tenemos que decir la verdad, lo que Dios ha enviado para nosotros, para que sepamos su manera de pensar, su manera de actuar, sus mandamientos como Él los ha dejado. No es para ofender a ninguna persona. El propósito nuestro es solamente presentar la palabra de Dios y analice y vea precisamente que Dios quiere de nosotros bendiciones. Esta lección precisamente nos llevará a una enseñanza muy grande, porque si nosotros tenemos cuidado de poner por obra lo que vamos a estudiar, veremos que encierra una grande bendición. Bien, la lección de hoy se llama, ¿cómo, hermanos? Dios prohíbe las imágenes. Bueno, ¿qué es una imagen? Precisamente una imagen es una escultura, una esfinge, una figura precisamente que está representando, puede ser a una persona o incluso un animal o un objeto. Es una escultura, una imagen. Es como una fotografía, puede ser en fotografía o puede ser en escultura, o sea, de algún material, puede ser oro, plata, cobre, barro, madera, de lo que sea, o yeso. Pero bien, Dios prohíbe las imágenes. Es el segundo mandamiento que dice: no te harás imagen de ninguna semejanza. Y precisamente tenemos un texto para memorizar que no vamos a ocupar mucho tiempo. Solamente los que no se lo saben precisamente van a leer, y el que se lo sepa ya de memoria, preséntelo a Dios. El propósito de esto es precisamente para que cada sábado este texto de memoria de la palabra de Dios se aprenda uno por lo menos cada 8 días. Qué bueno que fueran más, pero imagínense nada más al año cuántos no se va a aprender de memoria. Es un aprendizaje bastante bueno para cada uno de nosotros. Bien, vamos a recitar nuestro verso de memoria y todos juntos decimos así: no te hagas imagen ni ninguna semejanza de las cosas que estén arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Éxodo 20, 4 y 5. Está un poco larguito, tome su asiento. Son dos versos, 4 y 5, que dicen que no debe hacerse imagen de ninguna semejanza, de nada. De ninguna quiere decir que no se puede, definitivamente nada. Y luego dice aquí que ni lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo de la tierra, debajo de las aguas, es decir, los peces de la mar. En la tierra pues están los animales, está la gente, y en el cielo están las estrellas, está todo, ¿verdad? Bien, imaginándose cómo podría ser Dios para hacerle una escultura o imagen. Está prohibido, es un mandamiento, y el que infringe este mandamiento cae en pecado, porque el pecado es la infracción de la ley, o sea, pasar o traspasar los mandamientos de Dios. Muy importante, precisamente en esta mañana tenemos visitas de diferentes partes, desde Brasil, precisamente Centroamérica y México y Estados Unidos, Canadá, y de los demás países también. Pero bien, amados hermanos, ahora
juntos vamos a estudiar nosotros y ustedes. Vamos a tener una lectura bíblica. Voy a pedir también a los hermanos que leen las lecturas de la Biblia, que lean fuerte mientras tenemos un micrófono movible para que precisamente se oiga la lectura. Porque algunos hermanos están mirando, pero no pueden alcanzar a oír lo que usted está leyendo. Lea fuerte. Bien, repito el verso de memoria y dice: no te hagas imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Éxodo 20, 4 y 5. Bien claro el pasaje, bien claro el mandamiento. De manera que, hermanos, este es el mandamiento de Dios. Ahora, buscamos Deuteronomio capítulo 4, verso 12 al 31. Vamos a tener esta lectura alternada. Yo voy a leer el verso 12, ustedes el 13, y nos vamos a unir en el 31. Lea fuerte, despacio y unidos, no se adelante, para que los hermanos que no están leyendo o no tienen Biblia, están oyendo, puedan entender la lectura. Bien, capítulo 4 de Deuteronomio, verso 12 en adelante. Y voy a leer el verso 12, que dice así: y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, y oíste la voz de su palabra, mas en excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribirlas en 2 tablas de piedra. Y a mí también me mandó Jehová entonces a enseñaros los estatutos y derechos, para que los pusieses por obra en la tierra la cual pasáis para poseerla. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con nosotros de en medio del fuego. Porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, en finge de varón o hembra. Figura de algún animal que sea en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Figura de ningún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de pez o alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y porque alzando vuestros ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seáis incitados y os inclináis a ellos y les sirváis, que Jehová vuestro Dios. Empero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que le seáis por pueblo de heredad, como en este día. Y Jehová se enojó contra mí sobre vuestros negocios, y juró que yo no pasaría al Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no paso el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y os hagáis escultura o imagen de cualquier cosa que Jehová tu Dios te ha de dar. Porque Jehová tu Dios es fuego que consume, Dios celoso. Cuando hubieres engendrado hijos y nietos, y hubieres envejecido en la tierra, y os corromparéis, hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres mal en ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. Yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que presto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para poseerla. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las gentes a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, a madera, a piedra, que no ven ni oyen, ni comen ni huelen.
Mas si desde ahí buscaréis a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscaréis de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. no No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto de tus padres que les juró. Amén. Tomen su asiento, amados hermanos. Bien, esta es precisamente la palabra de Dios. Bien, aquí en esta lectura tenemos cómo Moisés le hace recordar al pueblo cómo cuando él estuvo alrededor del monte de Sinaí, y cuando Dios se presentó en aquel monte que humeaba y tronaba, precisamente, y se oía una voz como de bocina, dice, y precisamente dice que en el medio del fuego ellos no vieron ninguna figura, nada, para que no precisamente ellos se fueran a hacer una imagen, una escultura. Acuérdense que no vieron nada, les dice, pero dice, yo pongo por testigos al cielo y a la tierra, dice, y que estas palabras se las estoy recordando nuevamente. Dice, y ustedes precisamente tienen prohibido hacerse cualquier figura o imagen de lo que está en el cielo, o sea, las estrellas, o también en la tierra, animales o seres humanos, dice, y abajo de la tierra, como los peces, y también aquellos que andan arrastrándose en la tierra. Dice, para adorarles o inclinarte a ellos, haciéndoles reverencia, dándoles respeto, ¿verdad? Dice, pero si esto hicieres, dice, cuando ustedes tengan hijos y nietos después, dice, les voy a decir, de cierto les digo que no duraréis mucho en la tierra, dice, sin que seáis destruidos. ¿Por qué? Porque Dios es celoso que consume, dice. Dios es celoso, dice, y fuego consumidor, ¿verdad? Entonces Moisés les recuerda todo lo que Dios dijo y él les explica detalladamente. Todavía les profetiza, dice, cuando ustedes tengan nietos y sus hijos y sus nietos, dice, y se apartaren, dice, Dios va a hacer esto con ustedes. Y cierto, en realidad murió mucho pueblo cuando cayó en la idolatría. De manera que Dios no quiere precisamente que ninguno de sus hijos traspase este mandamiento, ni por quedar bien con los hombres, ni tampoco por agradar a nadie, ni de ninguna forma o manera. El mandamiento está dado y no puede precisamente cambiarlo, ni borrarlo, porque la Biblia, la palabra de Dios, Jesucristo lo dijo en San Mateo 5, que ni una jota ni una tilde perecerá ¿de qué? De la ley, nada está intacto. De manera que así es la palabra de Dios. Tiene aquí todavía, dice, pero si tú, dice, hubieras precisamente pecado, dice, y de ahí te arrepintieres y buscares a Jehová, Dios te va a perdonar por la promesa que ha hecho, dice, por la promesa. Bien, entonces quiere decir que no por el hecho de que alguna persona crea en esto y tenga algo como algo muy grande en realidad y se ofenda, quiere decir que ya está condenada y que no tiene perdón. No, Dios le perdona, pero recuerde lo que le dijo el Señor Jesucristo a la mujer pecadora cuando aquella mujer la iban a matar y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y dice, no, Señor, pues no hay ninguno, ya todos se fueron. Dice, pues vete, pero no peques, ¿qué? Más, vete, ni yo te condeno, pero vete, no peques más. Lo mismo también aquí, este es otro pecado, pero también no lo hagas más. Apártate de eso, porque en lugar de ser una bendición, es una maldición. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que tener mucho cuidado. El pueblo de Israel, en muchas ocasiones, precisamente siendo llevado a esclavos a diferentes naciones, la palabra de Dios dice que cuando estuvieron allá, algunos de sus hijos tomaron de las hijas de los hombres, o sea, de las que no eran de su pueblo, y como ellas no conocían estos mandamientos, eran idólatras. Entonces tenían imágenes y cayeron en la idolatría y Dios se enojó por ello. También de igual manera ellas se casaron con hombres extranjeros y entonces cayó en el pecado. ¿Por qué? Porque ya una vez casado se siente con el compromiso de
pues de compartir, de condescender y de por tratar de no ofender a su pareja que no es de su misma fe, y entonces ahí cae en desobediencia delante de Dios y luego viene la maldición y el castigo. Esto es precisamente por lo que tenemos que tener mucho cuidado, pero recuerde, Dios es amor, Dios es celoso, pero también misericordioso, quiere que nosotros dejemos precisamente lo malo y que precisamente le busquemos a Él para perdonarnos. Si nosotros le buscamos, le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona. Pero si nosotros nos ofendemos y nos vamos, entonces no tendríamos perdón, como Caín. Él se fue y se escondió de la presencia de Dios en lugar de pedir perdón. Bien, aquí tenemos precisamente entonces dos caminos, uno de vida y otro de muerte. Si la persona sigue en pecado, precisamente morirá. Pero si se aparta y deja ese camino y sigue a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, entonces ahora tiene vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Voy a leer el comentario para que si alguno de mis hermanos no bajó precisamente su lección o no la tiene, pueda escucharlo, la introducción. Después pasaremos a las preguntas. Terminantemente, Dios ha prohibido las imágenes, o fabricarlas, o hacerlas. Es una idolatría. Los pueblos se hicieron imágenes para representar a sus dioses, en forma de animal, en forma de serpiente, dragones, de figura humana. Adoraron las estrellas, haciéndoles una figura como creían que eran dichas estrellas. Adoraron las obras de sus propias manos, dándoles el respeto como a un dios. El pueblo de Israel en Egipto absorbió toda la costumbre de aquel pueblo idólatra, y para ellos era tan común que no les parecía malo, por la razón que habían estado en Egipto por 430 años en esclavitud. De manera que cuando ellos salieron y Moisés se tardó en venir del monte, creyeron que Moisés ya no iba a regresar. Entonces ellos pensaron hacerse un dios que les guiara. Fabricaron un becerro de oro y dijeron que ese era Jehová, el que les había sacado de la tierra de Egipto, representándole con un becerro, pues era la costumbre de los egipcios. Y Dios se enojó y los hirió al pueblo, y murieron 3,000 personas, y Dios pensó destruir completamente al pueblo. Con esto nos podemos imaginar la ira de Dios cuando su pueblo se inclina hacia la idolatría. Este pecado trasciende hasta la cuarta generación, su castigo y sus consecuencias. Dios es fuerte y celoso y castiga esta maldad duramente. Es muy importante tener en cuenta que la mano de Dios está sobre aquellos que, por quedar bien o por no perder amigos, o comparten las festividades de dichos ídolos o imágenes. El Señor Jesucristo dijo: hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Una ley eterna, que vimos desde la primera lección, que fue una ley que se practicó desde el principio. Si usted precisamente ve algunos de los pasajes que dicen que esta ley ya estaba desde el principio, ya Dios les enseñaba a su pueblo, porque no había predicadores. Dios era el mismo el que evangelizó a Abraham y el que evangelizó a Adán, porque ¿quién podría evangelizar a Adán si no había nadie? Dios les lo entregó. Analícelo y véalo usted. Anote este pasaje, Isaías 40, 20 y 21, y vea precisamente que lo puede agregar este pasaje con la lección de primera, la número 1, y verá que sí, en realidad fueron enseñados desde el principio por la voluntad de Dios. La palabra de Dios fue entregada directamente. Bien, amados hermanos, continuamos ahora analizando algo sobre nuestro comentario. Tenemos aquí precisamente que dice que los pueblos pensaron hacerse imágenes porque tenían la necesidad de representar a sus dioses, porque a Dios no le podían ver, y como que ellos se imaginaban, así lo hacían y creían que no era malo. Esto precisamente fue creciendo cada vez más, de manera que algunos ya con el tiempo afirmaron que así era Dios, y precisamente fue
como cayó la idolatría. Aquellas personas precisamente usando, como vimos en la lección pasada, de la ignorancia de los pueblos, hicieron negocio con esto para sacar dinero y ganancia de ello, de manera que a Dios también eso le molestó, y precisamente Dios castiga el hecho, no solamente porque lo adore, sino también porque lo haga para que otro lo adore. Y eso precisamente como es un mandamiento prohibido por Dios, es un mandamiento, es una prohibición de Dios. Siempre cuando Dios dice no hagas, ¿qué dice Satanás? Sí, hazlo. Dijo Dios, no moriréis. No, digo, moriréis. ¿Satanás qué dijo? No, dice que Dios ha dicho que no moriréis. No, dice, sabe Dios que el día que comieres del árbol, dice, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. No moriréis. Todo lo contrario. Si Dios sí dice sí, Él dice no. Y si Dios dice no, Él dice sí. De manera que los hombres obedecieron más precisamente al enemigo, a Satanás en este caso, que a Dios, empezando desde aquellos remotos tiempos a inventar precisamente un Dios a su imaginación, una escultura, no importa del material que sea. Dice aquí algunos de los pasajes que vamos a ver, dice que les ponen cadenas de plata, pero no se las ponen de oro también, también de oro, ¿verdad? De manera que, hermanos, así precisamente quiere decir que lo trae precisamente a lo mejor en su mano, en su cuello, colgando, o qué sé yo, pero esas figuras precisamente son de origen precisamente supersticiosas y paganas, no son bíblicas, están prohibidas por la palabra de Dios. Recuerde, al pueblo de Israel hizo un becerro para adorarle y le dijeron que ese era Dios. ¿Y cuántos murieron en ese día? 3,000 personas, porque Dios se enojó precisamente y le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Este pueblo lo voy a acabar, déjame. Y Moisés tuvo que intervenir por el pueblo. Señor, no lo destruyas, porque si me lo vas a matar, mejor quítame a mí también la vida. Y le digo, no, yo te pondré sobre otra gente que haga mi voluntad. Y Moisés oró a Dios y pidió a Dios, y Dios precisamente le escuchó, porque Moisés representaba a Jesucristo. Era precisamente la figura de Jesucristo lo que iba a hacer, y precisamente escuchó el clamor de Moisés y no lo destruyó. También hoy escucha la voz de Jesucristo que está a la diestra de Dios, para que el que ha pecado pueda tener acceso a un perdón del corazón de Dios, para no ser destruido y obtener la vida eterna. No solamente bendiciones en esta vida, sino también la vida eterna. No olvide entonces que Dios es celoso, y que este mandamiento, como todos los demás, trascienden hasta la 4ª generación, precisamente su maldición, pero también sus bendiciones en millares, quiere decir sin fin, porque esto es precisamente una bendición de Dios. Aquel que ama los mandamientos de Dios y los guarda, recibe ricas y grandes bendiciones. Pregunta número 1. ¿Quién quiere la pregunta número 1? Hermana Esther. La número 2. La número 2. ¿Quién quiere la número 2? Bueno, vamos a ver. El hermano Toño. Hermano Toño. Y hasta allí. Luego seguimos precisamente con las demás. Dice la pregunta: ¿prohíbe Dios la creación de imágenes? Y la otra pregunta dice: ¿qué quiere decir ni ninguna semejanza? Vamos a ver estas dos preguntas en la número 1. Primeramente vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 4, verso 23. Deuteronomio capítulo 4, 23. Guardéis, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Así es. Bien. Éxodo 24, ¿no? Era Deuteronomio 4, 23. Sí. Y el siguiente es Éxodo. No, Deuteronomio 4, 23. Sí. Bien. Sí lo prohibió, ¿verdad? Bien.
tenemos aquí prohibió estrictamente de la lectura que yo nuestra hermana dice, guardaréis, dice, no olvidaréis del pacto que Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y os hagáis escultura o imagen de cualquier cosa que Jehová tu Dios te ha vedado. Vedado quiere decir prohibido. Bien, hermano Toño va a leer Éxodo 20, verso 4. Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amén. Eso es. En la primera pregunta veíamos, ¿prohibió las imágenes? Sí, la prohibió, porque dice que Dios se lo había vedado, se lo había prohibido estrictamente. Ahora, ¿qué quiere decir ni ninguna semejanza? Allí lo dice. ¿Qué dice? Que no, ni ninguna, o sea, de ninguna. Allí dice que ni las que están en el cielo, ni las que están en la tierra, ni las que están debajo de la tierra, o sea, en las aguas, los peces. Bien, no dejó ningún lugar precisamente para que el hombre precisamente hiciera imágenes. De manera que el mundo, hermanos, está lleno de este comercio. Lleno, y la gente, si no vende esto, hermanos, en realidad, si tiene, vamos a pensar, una joyería y vende solamente lo demás, sí vende porque sí va a vender cosas de oro y de plata, pero si vende esto, hermanos, es lo que le deja más ganancia. Bien, es precisamente porque la gente cree en la mentira, no en la verdad. Nunca precisamente el hombre dejará de hacer este negocio, porque es grande, hasta que venga el Señor. Y precisamente como dice Jeremías, dice que en aquel entonces la gente se va a dar cuenta de que creyó precisamente en algo que no le sirvió para nada. Ya lo veremos precisamente después, y tendremos aquí en las preguntas algunos textos similares a esos. Vamos a ver aquí. Pregunta número 2. Pregunta número 2, que era la que le tocaba al hermano Toño, era la pregunta 1, pero ahora la pregunta número 2 dice: ¿permite Dios que se le represente con alguna figura o cosa alguna, de alguna escultura? ¿Lo permite Dios? Vamos a ver Deuteronomio 4, 12 al 16. Vamos a pedirle a nuestra hermana Celeste que lea, por favor, este pasaje. Sí, Deuteronomio capítulo 4, 12 al 16. 12 al 16 dice así: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visitéis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras, y escribiólas en 2 tablas de piedra. Y a mí también me mandó Jehová entonces enseñaros los estatutos y derechos para que los puséis por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla. Al verso 16. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visitéis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, infinge de varón o hembra. Amén. Bien, dice la pregunta, hermano Antonio: ¿permite Dios que se represente con alguna figura o alguna cosa a Dios? No. ¿O que se haga imágenes? No, definitivamente no. Dice aquí, ¿permite Dios? No lo permite, no lo tolera. Dice aquí el último verso 16, dice que ni de varón ni de hembra, es decir, de ninguna clase. Y como ya leímos también, ni lo que está en los cielos, que son las estrellas, ni lo que está en la tierra, que es el hombre o animales, y lo que está abajo en el agua tampoco. Nada. Pero bien, amados hermanos, el hombre precisamente tiende a adorar al mismo hombre. Dicen, inclinándote a ello. ¿Por qué? Precisamente de muchas maneras, de muchas formas, hermanos, se inclina el hombre
a hacerle una reverencia a cierta persona. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, estamos en enero. El 14 y el 12 de febrero, ¿qué celebra la gente? Y dicen que es el día de ¿qué? El amor y la amistad. Bueno, y toda la gente se inclina a ese día. ¿A quién está adorando en esa? ¿A quién está honrando? ¿A Dios? Dios dijo que amáramos a la persona solamente un día, o le mostramos el amor. No, es todo lo contrario. Todos los días tenemos que respetarnos y amarnos. Pero ahí vea, solamente y en ese día, en esos días, vaya a ver las tiendas cómo están. ¿Qué venden? No venden solamente eso, todo tiene la figura y allí el corazón, y dice Valentine Day, San Valentín Day. Y como dice en español, el día del amor y la amistad, el día de San Valentín, ¿sí? Allí está. Y luego se van los regalos para acá, la compra, la venta y el negocio, precisamente. De una manera despistada, la persona está inclinando a cierta persona que se le da honor y se le hace en grande, se le hace famoso su nombre. ¿Y Dios en dónde está? Que Él fue el que inventó el amor, el verdadero amor, porque el amor del hombre falla y es vengativo y a veces traiciona, pero el amor de Dios no. El amor de Dios es puro, el amor de Dios es sin igual. Bien, amados hermanos, de manera que así pudiéramos ver cada día cómo el hombre de una manera y de otra hace negocio con esto. Dice aquí que leamos también, vamos a leer Isaías 18 y 25. Isaías 40, 18 y 25. Sí, espérame, que le arrimen el micrófono, porque los hermanos que nos acompañan, algunos no tienen Biblia. Isaías 40, versos 18 y 25. ¿Sí? ¿A qué pues harías semejante a Dios o imagen le compusieras? Y el 25, ¿a qué pues me harías semejante o me compararías, dice el Santo? Amén. Amén. Bien. ¿A qué pues? ¿Hay algo en que se le puede hacer? Pregunta, ¿a qué? Si ya le dijo que en nada lo pueden hacer, entonces ¿en qué me vas a hacer una figura? En nada. Dice aquí, luego el 25 que yo, ¿a qué pues haréis semejante y seré asimilado? O sea, comparado. ¿Puede compararse con algo? No, con nada, hermanos, en realidad no hay. Así que todo es precisamente en contra de lo que Dios ha prohibido. Y ya les marcó aquí en este pasaje que no hay ninguna cosa a la que se pueda comparar Dios para hacerle alguna figura. Bien, dice aquí, permite Dios que se le represente. Definitivamente no encontramos ninguna. Todo aquel que diga todo lo contrario estará precisamente diciendo algo en contra de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. San Juan capítulo 6, 63. Porque las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y contradecir al espíritu de Dios, hermanos, es una gran blasfemia. Y en realidad es un pecado bien grande en realidad. Bien, tenemos nosotros que tener mucho cuidado porque es precisamente la palabra de Dios. Ahora, tenemos un texto más que analizar. Hechos capítulo 17, verso 29. Hermana Mari, por favor. Hechos 17, verso 29. Hechos 17, 29. Dice así el 29. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar a la divinidad de ser semejante a oro o plata o piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. Amén. Amén. Fíjense, siendo pues linaje de Dios, o sea, pueblo de Dios,
Dice, no hemos de estimar la divinidad, o sea, lo divino, lo santo, de ser semejante, o sea, lo de Dios, semejante con oro, con plata, con nada le podemos comparar, con nada. Ninguna escultura de artificio es de una arte, ni porque sea el mejor maestro, ni porque lo haga bien bonito, nada, nada. De imaginaciones de hombres. Sí, porque no es un mandamiento, son las imaginaciones de hombres. Entonces viene la imaginación del hombre y ya hace la imagen de lo que él cree y también de lo que ve. Así que de manera, hermanos, recuerde que Baal precisamente tenía cuerpo de hombre y tenía una cabeza de toro. Y no se diga cada uno de los dioses que de los pueblos a través de la historia han adorado precisamente y con gran reverencia unas enormes esculturas. Por ejemplo, Diana de los Efesios, la diosa de la fertilidad, Venus, a la que le hacen la fiesta de Easter. Hermanos, imagínense nada más las blasfemias que el hombre hace delante de Dios. ¿Estará muy contento Dios por esto? Imagínense nada más. Entonces allí está el hombre todo el tiempo mirando y recordando lo que los pueblos hicieron. Solamente cambia de nombre y en cada pueblo también de color, de la persona. Así es que, amados hermanos, no se puede usar ni oro, ni plata, ni de ningún material. Tenemos aquí algo más ahora. Pregunta número 3. ¿Quién nos quiere ayudar? Vamos a dejarle vamos a dejar la lectura a nuestro hermano. Nuestra hermana nos va a ayudar a contestar, pero nuestro hermano Víctor va a leer Isaías 44, verso 9 al 17. Y voy precisamente a leer la pregunta. La pregunta dice, hermana Esther, dice así: ¿sirve de algo las imágenes? Allí la misma, ponga mucho atención lo que va a leer nuestro hermano, si sirve de algo o no sirve de algo. Isaías 44, 9 al 17. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El heredor toma la tenaza, trabaja en las ascuas de forma con los martillos y trabaja en ello. Con la fuerza de su brazo luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cerdos y toma cipres, encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se crea con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego con parte de él, come carne, prepara un asado y se sacía. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y lo ruega, diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden. Hasta ahí, hasta el 17, hermano. Nada más, hasta el 17. Gracias, hermano Víctor. Bien, Dios bendiga a nuestro hermano. Bien, tenemos aquí esta lectura que ha tenido nuestro hermano Víctor. Bien, dice que los formadores de imagen, los que fabrican, ¿verdad? Dice que todos ellos también son vanos, precisamente porque no hay nada cierto, todo es mentira, ¿verdad?
Y dice que para nada es útil lo que ellos forman, lo que ellos fabrican. Y que son ellos mismos testigos de que el que los hizo, que sabe que no oyen, ni tampoco huelen, no pueden hacer nada. Dice que para nada es útil. Quiere decir que aquí está la respuesta ya dada de lo que está diciendo la pregunta, que dice así, dice, ¿sirven de algo las imágenes? Y para nada sirven. Bien, hermana Esther. Ahora, ¿quién formó un Dios y quién fundó una estatua? O sea, una escultura, que para qué? Nada es, ¿de qué? De provecho. Aquí dice que para nada, no lo digo yo, y no crea que por eso quiero ofenderlo. Aquí dice, entonces Dios está diciendo que no le va a servir. Solamente la gente lo usa y precisamente teniendo esa confianza en ello, y en realidad lo que podemos ver precisamente que tiene mucha relación con la superstición. La gente misma precisamente se hace una superstición de ello, que cree que precisamente que aquello le va a ayudar, pero así es, solamente le ayuda a su esfuerzo. Y Dios, que tiene compasión precisamente de la gente que no conoce la verdad, y precisamente Él derrama sus bendiciones sobre buenos y malos. Es decir, aquel que sabe, porque Dios disimula los tiempos de la ignorancia, pero denuncia que todos los pueblos que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Dice aquí que para nada es de provecho, y luego dice que y aquí todos sus compañeros serán avergonzados, o sea, los que hacen lo mismo. Un día precisamente se darán cuenta de que todo esto no les sirvió para nada cuando Jesucristo venga y muestre su verdad, y sean confundidos porque creyeron en lo que no era verdad. Recuerde ahora aquí, dice, serán avergonzados a una, o sea, en un solo momento. El herrero dice que toma las tenazas, habrá las ascuas, o sea, obrará en las ascuas, o sea, las brasas, y darále forma con el martillo para que tenga fuerza y no se salga, y con la fuerza de sus brazos. Y luego, como trabaja en eso, el que lo hace se cansa y tiene hambre y tiene sed, pero hace aquello y cree precisamente que aquello que está haciendo tiene más poder que él. Así le dice a la gente y hace su negocio, ¿verdad? O sea, vende la obra de sus manos, que formó con sus propias manos, para que la gente lo respete como a un Dios. Luego dice, y le falta la fuerza, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla y señala aquella con almagre, o sea, con un ¿cómo se llama? Con reglas y con todo lo que necesita precisamente para hacer sus trazos, y de esa manera formar la figura. Dice, y lo labrará con el cepillo, darále figura con el compás para que quede bien redondita. Dice, hácela en forma de varón, o sea, de hombre, y semejanza de hombre hermoso para estar en casa. Una figura bien, y desde luego que lo viste también, le pone vestidos. Oh, qué hermoso, porque es una obra de arte. Pero lo hizo un hombre con el cepillo, o sea, tuvo más fuerza y más poder el que lo hizo que la escultura que hizo, para pedirle a esa escultura que le ayude, ¿verdad? Bien, luego dice, córtase cedro y toma encina, alcornoque, o sea, árboles del bosque, y se esfuerza y plantará pino que se críe con la lluvia, sí, para seguir haciendo el negocio y vendiendo. De él servirá luego el hombre, que para quemar, y tomará de ello para calentarse. Encenderá también el horno y cocerá panes. Y, o sea, va a usar en los árboles y va a decir, oh, pues con esto puede hacer algo para mí, yo creo que esto es Dios, y le da gracias al pino y adora a los árboles. Precisamente de allí hace su ídolo, para darle gracias por los beneficios que recibe de ello. Dice, aquí hará además un Dios y lo adorará, y fabricará un ídolo y arrodillaráse delante de él, o sea, le hará reverencia. Todo esto se hace, hermanos, en el mundo en realidad, y recuerden que Dios en realidad ya lo dijo, y así los pueblos lo hacen.
Dice, porque que luego toma el leño, dice que hace el fuego, y que de lo que sobra de los carbones, ahí se forma una figura, y luego dice, como recibió el calor y pudo a lo mejor preparar su comida, dice, hace la figura y luego dice, mi Dios eres tú, y le pide precisamente al leño. Es algo muy duro decir esto para algunas personas que han confiado en esto, y no es una ofensa, pero así dice la palabra de Dios. Entonces esto se cumple porque la desobediencia en el hombre ha cubierto la tierra, y la palabra de Dios se ha olvidado. El hombre ha creído a la mentira y se ha alejado de la verdad. Dice el Señor Jesucristo, hoy conoceráis la verdad y la verdad os libertará. ¿Libertará de qué? Del castigo de Dios, precisamente para que no pequemos, para que nos apartemos de lo que a Dios no le agrada. Bien, tenemos aquí algo más. Salmo 115, 4 al 8, hermano Jorge, por favor. Salmo 115, 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes son a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Amén. Fíjese nada más lo que leyó nuestro hermano. Dice que sus ídolos son, ¿qué? Las imágenes son plata y oro, obra del mismo hombre. El mismo hombre los ha hecho. Y luego dice que tienen boca, tienen ojos y tienen oídos y narices, pero que no les sirven ¿para qué? Para nada de eso, para lo que están hechos. Dice que también tienen manos, pero no pueden agarrar, pero tienen pies y no caminan. Si usted ve en la Biblia católica, en el libro de Baruch, capítulo 6, usted precisamente lee todo el capítulo, verá precisamente cómo dice que hacen grandes peregrinaciones y precisamente que los llevan cargados porque no pueden andar. Y ahí todavía es mucho más claro acerca de cómo es precisamente la creencia de los pueblos de la tierra, que están muy lejos de Dios por haberse creído en una imagen, en una esfinge, en una figura, en una escultura, para inclinarse, adorarse, arrodillarse delante de ellos como si fuera un ser divino. Bien, aquí luego dice, no hablarán con sus gargantas. ¿Cuándo va a emitir una madera, un sonido? ¿Cuándo? Un metal, bueno, si hacen un disco de oro como se antes hacían, o una lámina, puede producir algo que se le grabó, pero así que la figura hable, en realidad no. Tiene aquí, dice, como ellos son los que los hacen, ellos mismos. Entonces el hombre hace sus dioses, no el Dios hace al hombre. Allí para ellos es al revés. Nosotros creemos, conforme a la palabra de Dios, que Dios hizo ¿a quién? Al hombre. Nos hizo a nosotros, como dice el Salmo 100, y no a nosotros mismos. Voy a leer el Salmo 100 para que vea. Hay muchos pasajes que pudiéramos agregar, pero bien, dice verso 3. Dice, reconoced que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dios hizo al hombre. Entonces, hermanos, aquí tenemos la gran verdad de Dios. Dios no quiere que el hombre se haga imágenes. Este negocio, hermanos, está en la tierra. ¿Y sabe por qué se enojan muchos? Porque le va a pasar lo de Demetrio de la lección pasada. Se molestó con los hermanos compañeros de Pablo, porque andaban predicando esto, y hermanos, fue un alboroto bien grande, y porque precisamente ellos creían que la gran diosa Diana de los Efesios iba a ser destruida, y su negocio se iba a venir abajo. Por ello, por el negocio, por el amor al dinero. El amor al dinero es otra idolatría. Inclinarse a algo y tenerlo en casi el lugar de Dios. No, primero para mí está el dinero y después lo demás. Bien, es precisamente donde la gente adora, aprecia
el oro, la plata como dinero. Y lo tiene, pero bien cuidadito, eso sí. Bien, y Dios olvidado. Bien, amados hermanos, Dios no es de oro, ni de plata, ni de ningún material. Tenemos aquí algo más ahora que leer también. Salmo 97, verso 7, hermano Toño. Salmo 97, verso 7. Dice así el 7. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se alaban de los ídolos, los dioses todos a él se conservan. Amén. Se encorven, ¿sí? Dice, avergüéncense, todos los que se encorvan, que le rinden respeto, o sea, se inclinan hacia ellos, o se arrodillan, o les piden, o les oran, como dice la gente, les rezan. Bien, eso es, amados hermanos, es precisamente la Biblia bien clara en este mandamiento. Debemos tener mucho cuidado de no caer ni compartir esta práctica, porque Dios es celoso y puede castigarnos duramente, amados hermanos. Tenemos aquí algo más. Habacuc 2, 18 y 19, hermano Samuel. Habacuc 2, 18 y 19. Está poquito atrás de Malaquías, no muchas hojas. Después de Sofonías. Capítulo 2 y versos 18 y 19. Vamos a leer esta lectura y ponga mucha atención. Puede leerlo si quiere, bueno. Sí. Es que el hermano estaba ocupado, perdón. No me descuidé. ¿De qué sirven las esculturas que esculpió el que esculpió que lo hizo la estatua de fundación que señala mentira para que haciendo imágenes mudas confíen hacerlo en su obra? Ay del que dice al palo despierte y a la piedra muda levántate, podrá él enseñar, he aquí este cubierto de oro y plata y no hay escultura dentro de él. Amén. Amén. Fíjese, no hay espíritu en él, o sea que es una materia solamente y no puede, ni la piedra, ni el palo, ni nada, no pueden tener ningún espíritu o un poder. Luego dice aquí que esto es una enseñanza de mentira. Fíjese, entonces dice aquí este último pasaje, ¿sirve de algo una imagen? Hermanos, si agregáramos todos los pasajes, no son todos los que hay, son muchísimos, nos pasaríamos aquí mirando horas y horas los pasajes, leyendo lo que la Biblia habla acerca y cómo castigó Dios al pueblo de Israel por caer en esta falta de este pecado de la idolatría, por hacerse imágenes ellos mismos. Bien, vamos ahora a pasar a la número 4 y voy a pedirle ahora a nuestra hermana Rebeca que nos apoye aquí. En la pregunta número 4, Deuteronomio 11, 16 al 17. La pregunta dice, ¿cuáles serán las consecuencias para los que practiquen y sirvan a las imágenes? ¿Cuáles serán sus consecuencias? ¿No habrá algún castigo? Vamos a ver Deuteronomio capítulo 10, sí, 16, 11, 16 y 17. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatué y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclináis a ellos. Y así se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto y perezcáis presto de la buena tierra que os da Jehová.
¿Cuáles son las consecuencias? ¿Manda a Dios algún castigo, hermana Rebeca? Sí, en realidad dice que hasta les quita la lluvia, y precisamente dice que pueden perecer en un momento. Esto es, hermanos, precisamente porque la paga del pecado, acuérdense que es la muerte. Pero todo aquel que lo haya practicado, no por eso se ofenda. Recuerde que Dios, al saber que usted conoce la verdad, y precisamente al saber precisamente que se arrepiente y que no quiere hacer eso, Dios le perdona. Pero si aún encierra su corazón, dice, no, pues eso dice Dios, yo digo otra cosa, entonces yo voy a creer lo que los hombres me enseñaron. Recuerde, la palabra de Dios dice, es necesario o menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta es la palabra de Dios, no es de ninguno de nosotros los humanos, es la palabra de Dios y es la verdad. Ahora tenemos aquí algo más todavía. Primera de Corintios capítulo 6, 9. Hermana Vero. Primera de Corintios 6, 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. ¿También el 10? Ok. Bien, fíjese, ¿entrarán al reino de Dios? Dice aquí, si usted ve el verso 10, hermana Vero, también, por favor. El verso 10, para ver las consecuencias, 9 y 10. Ahora falta el 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjese, ninguna de estas personas empieza a numerar desde arriba, de ninguno. Los homosexuales, dice aquí. Menciona también los borrachos, los avaros, los que aman el dinero, el amor al dinero. Dice los adúlteros, idólatras, fornicarios. Todo eso es, y no están todos, solamente menciona algunos de los pecados. Precisamente aquí dice, no heredarán el reino de Dios, pero no porque el hecho de que estoy leyendo no heredarán el reino de Dios, diga yo ya estoy perdido, yo ya no voy a hacer nada. No, no heredará si continúa así. Recuerde lo que le dijo Jesucristo a la mujer pecadora: ni yo te condeno, vete, no peques más. Lo que quiere es Dios que haga frutos dignos de arrepentimiento, que usted muestre, no con palabras, sino con hechos, de que está dispuesto a dejar todo eso. Si no lo puede dejar de la noche a la mañana, Dios entiende, pero si lo puede dejar lo más pronto posible, mejor. Dios le va a bendecir en grande manera. Dios le ama y Dios no le va a desechar, le va a dar la vida eterna y también le va a perdonar. Bien, amados hermanos, esto es lo que le dice la palabra de Dios. Algo más todavía. Apocalipsis capítulo 22, 14, verso 14 y verso 15. Hermano Toño, por favor. Apocalipsis 22, 14 y 15 dice así: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disilutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Amén. Fíjese también, aquí dentro de ellos, todo aquel que adora a las imágenes, aquí dice, estarán fuera. También menciona los viciosos, cuando dice allí los disolutos. Disoluto es disolución, libertinaje, o sea, vicios. Allí todos los viciosos estarán. Así no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que arrepentirse y dejar ese mal camino de perdición y venir al camino de Jesucristo, que es precisamente, que está lleno de frutos del Espíritu Santo. Cambiar su vida. Jesucristo puede hacer de usted una nueva criatura. Y entonces habrá grande gozo en el cielo, porque usted ha dejado un camino de perdición y ha escogido un camino de vida, y habrá alegría, felicidad, precisamente porque la sangre de Jesucristo le limpiará de todo pecado, según lo dice el apóstol Juan en su capítulo 1, verso 7. Pero bien, amados hermanos, vamos a la pregunta número 5, porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué figura usaron para representar sus dioses?
Vamos a ver qué figuras usaron. Deuteronomio 5:8, hermana Rebeca, hermana Esther. Le vamos a dejar la siguiente, capítulo 4, 16 al 19. 5:8 de Deuteronomio. Dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Bien, dice que se dice aquí, ¿qué figura usaron para representar? Pues las estrellas. ¿Qué más? Animales, plantas, también porque los pinos, la palma en algunos lugares es adorada porque creyeron que era el pino precisamente uno de los árboles que representaban pues dicen que la vida, porque como en invierno viene y no le acaba las hojas. Entonces, hermanos, esto es lo que quiere la gente, y empezaron a adorar las plantas, aún precisamente los animales que andan arrastrados en la tierra. Por ejemplo, el dragón. ¿Usted conoce alguna nación que tenga en alto, en sus cuadros y en todo eso, un dragón? Los chinos, fíjense nada más. Y así pudiéramos mencionar algunos otros, pero en realidad, hermanos, no es por ofenderles, pero sí es la verdad. En realidad, el hombre también acerca de los peces, también precisamente de todo se hicieron figura. Bien, tenemos algo más aquí, capítulo 4, 16 a 19, hermana Esther. No, Deuteronomio capítulo 4, 16 al 19. ¿Del 16 al 19? 16 al 19. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, elegible de varones o hembras, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguno helada que vuele en el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. O sea que alces tus ojos al cielo y viéndolo al sol y a la luna y a las estrellas, y todo el ejército del cielo sea impulsado, y te inclinarás a ellos y les servirás, porque Jehová tu Dios los ha concedido, y todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero vosotros Jehová os tomó y os ha sacado. Hasta ahí nada más, hermana, hasta el Amén. 19. Sí, gracias, hasta ahí nada más. Bien, tenemos entonces, hermanos, aquí, dice que, ¿qué figuras hicieron? De todo se hicieron, hermanos, para acabar pronto, de todo. Pero Dios ya les había dicho, aquí eso está recuerde, estos mandamientos desde el principio. Entonces ellos sabían, pero el hombre apartándose, lo que es mismo que sucede hoy en día. Usted verá mucha gente religiosa en su religión y sabe que existe la Biblia, pero ¿acaso la lee? ¿Acaso la estudia? Escudriña, obedece lo que dijo Jesucristo en San Juan capítulo 7, 5, 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y eso son las que dan testimonio de mí? No, ni siquiera. Una ocasión estaban varias personas y yo precisamente les pregunté, ¿sabes tú la historia de Samuel y Elí? ¿Quién fue esa? Y si yo a cualquier niño le pregunto de la iglesia, ¿tú te sabes la historia de Samuel y Elí? Luego me la empieza a contar, ¿cierto o no? Un niño. Entonces, hermanos, en realidad, ahora que será un grande, imagínense, en realidad está un tesoro escondido en ellos, y el enemigo no los deja que lo vean para que obtengan bendiciones de parte de nuestro Dios. Pasamos a la pregunta número 6. ¿Se enoja Dios por adorar las imágenes? Éxodo 25, ¿cómo dice? El mandamiento, ¿cómo dice? A ver, hermana, vamos a escuchar a la hermana. ¿Bien? 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aman, a los que me aman. Amén. Amén. Fíjense nada más. Es un Dios celoso
que visita la maldad con sus castigos hasta la tercera y cuarta generación. Los hijos son la primera, los nietos son la segunda, luego la cuarta, fíjese, hasta la cuarta generación. Y eso si para precisamente allí, y si luego el nieto también hace lo mismo, pues ahí se va la cadena, hermanos. La maldición no se quita de parte de Dios, un Dios celoso que castiga. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque precisamente el mandamiento lo hemos precisamente analizado paso a paso y veamos que cada mandamiento, hermanos, tiene su exigencia. O sea, tenemos, no, eso dice ahí, pero yo lo voy a hacer como a mí me parece. Tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios lo más que dé, para precisamente para que lo mejor que podamos, para que podamos alcanzar una grande bendición de Dios. Se nos acabó el tiempo, pero nos queda la última pregunta y dice: ¿hay alguna promesa para los que aman a Dios y guardan sus mandamientos? Vamos a ver Éxodo 26, ¿cómo dice? Y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjese nada más que hago misericordia en millares ¿a qué? A los que me aman. Misericordia, amor, Él derrama sus bendiciones, millares, no cuarta generación, en millares a los que le aman. Esta es precisamente una bendición de parte de nuestro Dios. Recuerde el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios, en Deuteronomio, en varias partes dice que estos mandamientos fueron creados para 1000 generaciones y no van ni siquiera unas cuantas generaciones, solamente en grandes historias 14 generaciones y 14 generaciones a 3 generaciones hasta Jesucristo. Imagínense nada más 14 y 14 y 14. Ahora las que llevamos ahorita, hermanos, ni siquiera menos 1000. Así que, amados hermanos, esto de 1000 significa que es una ley eterna que no se va a acabar, porque es para bendición del pueblo de Dios. Y esto precisamente quedará como un recordatorio para el pueblo de Dios, que fue lo que le sirvió para obtener la vida eterna por una eternidad. Como dice el libro de Apocalipsis, dice: aquí está la paciencia de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dígame, hermano. A ver, hermano. La palabra idólatra es griega. ¿Cómo? La palabra idólatra es griega. Se compuesta de dos vocablos. La primera es eidol, que quiere decir representación, figura, forma, retrato e imagen. Y la segunda es treila, que quiere decir adoración. Eso es lo que yo busco. Pero entonces la pregunta era un comentario. Está bien, sí, precisamente extracto de lo que es idolatría. Bien, puede usted ver varios diccionarios precisamente qué es y qué significa. Y yo le recomiendo a todos precisamente, si él quiere ver, vea claro en realidad cómo es la adoración a una imagen o es la idolatría. Vea Baruch 6. Y en el libro de los Salmos, si usted tiene una Biblia católica y lee el Salmo 135, Salmo 115, de los que acabamos de ver, tienen regularmente esos salmos dos números. No se confunda. No recuerdo si es uno atrás o uno adelante, pero va a encontrar la cita que usted tiene. Y usted dice: no, pues es que el 115 no está. Lea el 116 o lea el 114 y entonces va a encontrar uno de los dos, que allí es lo que dice. ¿Con qué propósito se hace, hermanos? Precisamente confundir a la gente, no hay otra, aunque sea disimuladamente por alguna razón, pero en realidad no tiene algo más que decirse. Bien, en realidad, hermanos, tenga mucho cuidado. El enemigo de muchas formas tratará de engañarnos para decir: no te preocupes, no es cierto, no pasa nada. Pero cuando venga el Señor, dice Jeremías 16, que en aquel entonces que el hombre mandará todo lo que creó, sus imágenes, las aventará al 100 o al lodo, y dirá que mentira poseyeron nuestros padres. Sí, porque luego a veces defienden: no, pero es que está la religión de mis padres. Sí, pero no vamos a seguir en la religión de nuestros padres. Vamos a continuar en la religión que inventó ¿quién?
Dios, precisamente porque Él evangelizó. Recuerde el pasaje que le di de Isaías. Así es que, amado hermano, no se lo pierda, apúntenlo allí y póngalo en la lista de sus pasajes para que vea que sí, la palabra de Dios es muy clara. Dice la conclusión: Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y por tal motivo tengamos mucho cuidado de no adorar, ni hacer, ni tener imágenes idólatras. Él es celoso, castiga esta gran maldad o pecado. Recuerde, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga más, hermanos. ¿Mande? Isaías, les dije, fue 40, versos 20 y 21. Este pasaje dice que precisamente desde el principio Dios los evangelizó, les enseñó este mandamiento, o sea, los mandamientos de Dios, no solamente este. Así que Dios les bendiga, pasamos.